Saludos de parte de Grant Thornton, Costa Rica, sus servidores Steven Oviedo, para iniciar el webinar que tenemos programado para el día de hoy. Vamos a tocar el tema cierre fiscal 2021, impuesto sobre las utilidades. Esto a cargo de don Mario Hidalgo, socio de impuestos ilegal, junto con don Carlos Morales, socio de impuestos ilegal de Grant Thornton, Costa Rica. Le agradecemos a todas las personas que ya se están conectando y les recordamos que somos una empresa de 58 años de experiencia en el mercado costarricense en la que ofrecemos soluciones personalizadas a través de un servicio de alta calidad. Nos especializamos en temas de impuestos, auditoría, legal, precios de transferencia, aduanas, comercio exterior, consultoría y también capital humano. A partir de este momento pueden ir dejando sus respectivas consultas y tanto don Mario como don Carlos al final de la presentación van a evacuar las consultas que tengan ustedes. Nada más recordarles que la próxima semana, el próximo jueves a las 10 de la mañana, tocaremos el tema cierre fiscal, impuestos sobre las utilidades, pero enfocado a los servicios profesionales. Para esto nos acompañará nuevamente don Mario Hidalgo, socio de impuestos ilegal, junto con doña Silvia González, socia de impuestos ilegal de Grant Thornton. Recordarles que este y todos los webinars ustedes los pueden encontrar en nuestro canal de YouTube como Grant Thornton Costa Rica y los instamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube, también buscarnos en redes sociales como Grant Thornton Costa Rica y pueden escuchar nuestro podcast Café Grant Thornton tanto en Spotify como en Google Podcast. Ya tenemos 18 episodios y tendremos más próximamente. Voy a darle el saludo de buenos días a don Mario Hidalgo, socio de impuestos ilegal de la firma. Saludos, don Mario. Muchas gracias y buenos días a todas las personas que tienen la gentileza de acompañarnos esta mañana. Hoy vamos a tocar temas puntuales importantes de cara al cierre fiscal, que todavía estamos a un mes de presentar la declaración pertinente para el periodo fiscal que terminó el 31 de diciembre del 2021 y espero que sea de utilidad para todos los que nos escuchan. Gracias. Gracias, don Mario. Ahora le vamos a dar la palabra a don Carlos Morales, socio de impuestos ilegal. Saludos, don Carlos. Muchas gracias, Steven. Sí, buenos días a todos. Agradecerles por su compañía, por estar aquí hoy con nosotros. Como bien lo dice mi compañero Mario, pues estamos en un momento oportuno para hacer un repaso de aquellos temas importantes de cara a este cierre fiscal. Así que la idea es pues hacer este repaso y también obviamente atender las consultas de ustedes que van a ser importantes para efectos de aclarar cualquier duda que tengamos. Repito, el cierre está ya a la vuelta de la esquina y bueno, es importante que repasemos los temas más relevantes de cara a este cierre fiscal. Gracias, don Carlos. Ahora le damos la palabra nuevamente a don Mario Hidalgo para ya el inicio de la exposición del día de hoy. Adelante, don Mario. Bueno, muchas gracias. Hoy vamos a abordar este tema del cierre fiscal en el formato que tenemos nosotros para webinars en horas de la mañana y vamos a tocar los principales temas relacionados con este ejercicio. Y nada más para ubicarnos un poquito en materia, pues recordar que hoy vamos a hablar del impuesto a las utilidades, ¿verdad? Que es el que se presenta y declara utilizando el formulario de 101 en el régimen tradicional. Vamos a cubrir los principales aspectos relacionados con este tema, como es su hecho generador, los contribuyentes, el principio de integración por afectación, ¿verdad? Muy importante. Las nuevas reglas sobre establecimiento permanente, el periodo fiscal, las consideraciones que hay que tener respecto a este periodo fiscal, concepto de renta bruta, los gastos deducibles y no deducibles, las tarifas vigentes del impuesto para el periodo que recién termina y algunas precisiones sobre el impuesto de remedios al exterior y también el impuesto único sobre las rentas percibidas en relación de dependencia. Vamos a hacer algunos comentarios sobre la consulta de la situación tributaria y rápidamente también pues recordar lo de las sociedades inactivas que todavía pues quienes no hayan declarado para el 2020 pues deberán hacerlo, ya salió el formulario simplificado y tenemos que hacerlo para el 2020 y 2021 antes del 15 de marzo de este año. Entonces recordar nuevamente que las precisiones que estamos haciendo están relacionadas con el régimen tradicional, es decir, aquellos contribuyentes que pagan el impuesto a las utilidades.
Recordemos que en estos tiempos pues, hay 3 abordajes diferentes que se pueden hacer dependiendo del contribuyente que se trata. Tenemos la que vamos a hablar hoy, que son las del régimen tradicional. También están aquellas entidades que están en el capítulo de las rentas del capital y las sociedades inactivas, que cada una de ellas pues tienen sus reglas especiales y particulares. Sin embargo, el día de hoy, dada la tónica que hemos señalado, pues estaremos hablando del régimen tradicional. Entonces, básicamente, en este orden de ideas, recordar cómo se construye el hecho generador de la ley, ¿verdad? Pues aquellos contribuyentes que perciban rentas en dinero o en especie, continuas o ocasionales, procedentes de actividades lucrativas de fuente costarricense, muy importante, así como cualquier otro ingreso o beneficio de fuente costarricense que no esté exento o determinado como no sujeto por esta ley, pues deberá tributarse conforme a las reglas que vamos a repasar el día de hoy, ¿verdad? Entonces, muy importante tener en cuenta el principio de territorialidad, como ya lo mencionamos, de que solo se grabarán aquellos ingresos generados en el territorio de la República provenientes de la prestación de servicios, bienes situados o capitales utilizados que se obtengan durante el periodo fiscal de acuerdo con la ley del impuesto sobre las utilidades. Entonces, esto es importante tenerlo claro también, ¿verdad? Porque de esta manera pues vamos a conformar lo que nosotros conocemos como la declaración en el formulario D101, ¿verdad? Entonces, recordar, muy importante, que la ley nos precisa y aclara que conforme a estas reglas y para este régimen tradicional, aquellas actividades lucrativas que estén afectas a la actividad económica del contribuyente, pues deberán tributarse bajo estas reglas, al igual que cualquier otra renta de capital o ganancia o pérdida de capital realizadas que obtenga el contribuyente y que se encuentren afectas a la actividad económica de este. De lo contrario, pues el tratamiento fiscal sería el del capítulo 11. Entonces, muy importante recordar y tener esto siempre presente, porque no solo el contribuyente podría estar en este régimen, sino al tener elementos patrimoniales que no están directamente afectos, total o parcialmente, con su actividad económica, pues podría estar coincidiendo en cabeza de este contribuyente ambos regímenes, ¿verdad? Entonces, nada más recordar, ¿verdad?, que también ha dado de qué hablar las entidades financieras supervisadas por entidades adscritas al CONACYT, pues tienen reglas especiales y su actividad impositiva está gobernada por el tema de la integración o globalización, como le llaman algunos, ¿verdad? Y que ellas deberán integrar sus rentas de la manera en que lo prescribe la ley, al igual que pues están exceptuadas del principio de proporcionalidad, que es cuando un contribuyente tiene al mismo tiempo, en el mismo periodo fiscal, ingresos sujetos y gravados, debiendo tener también gastos deducibles y gastos no deducibles según corresponda. En el elenco de contribuyentes, repasar, ¿verdad?, que son los mismos que históricamente hemos mencionado y que se encuentran descritos y enunciados en el artículo 2 de la ley, ¿verdad?, que es toda persona jurídica legalmente constituida con independencia si realiza o no una actividad educativa, las sociedades de hecho, ¿verdad? O sea, las sociedades de actividades profesionales, las empresas del Estado, los entes colectivos sin personalidad jurídica y las cuentas en participación que haya en el país. Igual los fideicomisos, encargos de confianza, las sucesiones mientras permanezcan indivisas, las empresas individuales de responsabilidad limitada, las personas físicas domiciliadas en Costa Rica, independientemente de su nacionalidad y lugar de celebración de los contratos o convenios que enmarquen su actividad económica, los profesionales que presten sus servicios de manera liberal y todas aquellas personas físicas o jurídicas que no estén expresamente incluidas en los incisos que hemos mencionado, pero que desarrollen actividades económicas en el país, lucrativas y que en consecuencia reciban una renta de fuente costarricense, ¿verdad? Entonces, desde esta perspectiva, pues no hay mayores cambios, nada más lo que hemos mencionado respecto a las sociedades inactivas que, aunque no reciben una renta de fuente costarricense, pues la ley les impone a partir del 1 de julio del 2019 una serie de deberes formales muy importantes. Entre ellos, pues la declaración informativa que ya he mencionado. Entonces, repasando
el tema de la ley, recordemos que la ley del impuesto a las utilidades se gobierna ahora en virtud de la reforma operada por la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas por un principio de integración por afectación, en donde los elementos patrimoniales que estén afectos a la actividad lucrativa y se utilicen para la generación o obtención de rendimientos, pues deberán ser considerados en el régimen tradicional, ¿verdad? Ahora, si existe alguna situación o supuesto donde estos elementos patrimoniales, jurídica y contablemente puedan ser considerados divisibles y sean utilizados de manera parcial a la actividad económica principal del contribuyente, esta afectación se entenderá limitada también a esa proporción o parte de estos que realmente se utilice en la actividad, ¿verdad? Entonces, por ello, los activos o elementos patrimoniales que no sean susceptibles de una afectación parcial, pues por ser indivisibles, no podrán ser afectos de esta dualidad, dejando a salvo el caso lo que sucede con los vehículos, en cuyo caso, pues un vehículo yo no lo puedo separar en partes y no puedo ir a dos lugares diferentes con el mismo vehículo. Sin embargo, dada su naturaleza, yo puedo, en atención a un criterio de temporalidad, utilizarlos en una actividad personal y en una actividad económica durante el día. Esto hace que en el caso de los vehículos pues, pueda darse una afectación parcial respecto a los mismos. Ahora, ¿cuáles elementos patrimoniales o cuáles activos no se encuentran afectos a la actividad lucrativa, ¿verdad? Pues aquellos que estén destinados al uso particular o actividades familiares, de esparcimiento, recreo, entre otras, ¿verdad? Aquellos que no figuren en la contabilidad o libros o registros oficiales que lleva el contribuyente al efecto, que esto es muy importante de cara a la declaración de las sociedades inactivas, cuando pues demos noticias sobre ellos y no tengamos eso registrado en nuestra contabilidad, lo cual nos obliga a hacer un esfuerzo desde el punto de vista contable y legal para tener documentación de soporte y evitar un incremento injustificado en el patrimonio. También en ningún caso quedarán o formarán parte de la actividad económica del contribuyente la cesión de capitales a terceros cuando estos sean de oferta pública y sean emitidos por entidades supervisadas por los órganos adscritos al Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero. También sucede lo propio con aquellos dividendos, ¿verdad? Que pague una empresa a sus socios, en donde estos nunca se entenderán que son parte de la integración que hemos mencionado, sino que han quedado por disposición del legislador expresamente atrapados en el capítulo 11 de la ley, que es la nueva cédula impositiva con el cual se incrementó, digamos, los supuestos o tratamientos fiscales en nuestra ley de renta. Y también, pues, aquellos que se utilicen simultáneamente en la actividad económica o necesidades privadas, y en ese caso, pues, habría una afectación de tipo parcial. Entonces, gracias a este principio y consultando el contribuyente respectivo en el sistema de la administración tributaria virtual, pues vamos a ver que ese sistema permite la coexistencia de un contribuyente en ambos regímenes, entiéndase el régimen tradicional y el de las rentas de capital, en cuyo caso, pues por el régimen tradicional se debe presentar la declaración jurada, donde se informa la condición de globalización o de integración partiendo de la premisa de afectación total, ¿verdad? O parcial según corresponda. En aquellos casos que hay una afectación parcial porque hay un uso personal o porque el contribuyente tenga distintas actividades, en razón de que los elementos patrimoniales que conforman su patrimonio pues sean divisibles jurídica o económicamente, se va a dar la coincidencia de ambos regímenes. Entonces vamos a tener que, voy a tener una integración de rentas por afectación en atención a un marco temporal, ¿verdad? Que es el ejemplo que mencionamos del vehículo de uso ocasional. También tenemos un criterio de carácter espacial, ¿verdad? Por metros cuadrados, en donde perfectamente un contribuyente podría tener parte de un local comercial desafecto a su actividad económica y alquilarlo a un tercero, en cuyo caso le generaría una renta del capital inmobiliario, debiendo cumplir con las reglas propias de ese régimen, ¿verdad?
También tenemos la condición residual, que nos dice la forma en que se va a declarar, y esto lo ratifica de la Administración Tributaria desde que emitió el oficio DGT 1755 del 2019, en donde nos dice que si yo tengo al menos un empleado inscrito ante la Seguridad Social, yo puedo migrar del sistema de las rentas del capital al sistema tradicional, ¿verdad? Entonces, tenemos muy importante para los que presentemos la declaración ahora, un criterio posible de coexistencia en donde no podemos mezclar, si este es mi supuesto, los ingresos del régimen tradicional con los de las rentas del capital y viceversa, ¿verdad? Debiendo cumplir por separado ambos regímenes y no debiendo incluir en una declaración los elementos propios del otro sistema. Recordar también que yo puedo migrar de un sistema a otro, invocando la regla especial que mencionamos de tener al menos un empleado registrado ante la Seguridad Social, en cuyo caso pues debo quedarme hasta por 5 años en ese régimen especial. Sin embargo, es muy probable que la gran mayoría de los contribuyentes que nos escuchan hoy, que tengan sus empresas, pues es probable que también de forma personal pues se encuentren adscritos a los dos regímenes, ¿verdad? Esta dinámica que acabamos de mencionar y describir la encontramos, según lo indica esta transparencia, en los artículos 1, párrafo 4, artículo 1 bis, inciso primero, y artículo 1 bis, inciso segundo de la ley de renta. Y el tema de las rentas del capital, pues lo vamos a encontrar mencionado en el artículo 27 bis y artículo 28 del mismo cuerpo normativo, y el tema también en el reglamento, en los artículos que se mencionan en esta transparencia, los cuales pues tenemos que revisar de cara al nuevo reglamento que se emitió en el mes de diciembre del año pasado, en donde básicamente lo que se hace es reestructurar los artículos, pero palabras más, palabras menos, pues se contiene la misma dinámica, ¿verdad? Entonces, desde esa perspectiva, y habiendo tenido ya claro el tema del hecho generador y la posibilidad de coexistencia de ambos regímenes, pues recordar, ¿verdad?, que hay reglas nuevas para este periodo fiscal en lo que es el establecimiento permanente, en cuyo caso, pues un contribuyente que no tenga una presencia de negocios formalmente estructurada en el país, podría ser contribuyente de este impuesto de las utilidades por el simple hecho de tener un centro de negocios, una sucursal, una agencia, una oficina abierta en el territorio de la República con ese propósito, ¿verdad? Entonces, esto es un tema que es importante porque el no residente que tenga un sitio o lugar fijo de negocios, pues deberá acatar esta normativa. Recordar también desde la perspectiva del periodo fiscal, ¿verdad?, que tenemos y estamos siguiendo ya el año calendario, que va del 1 de enero al 31 de diciembre, con las implicaciones que esto lleva para todos los contribuyentes. Ahora, muy bien, para tener claro cómo cumplimentar la declaración del impuesto sobre las utilidades en el sistema tradicional, pues debo recordar el concepto de renta bruta, ¿verdad?, que nos indica cómo se conforma según el artículo 6. Y aquí se nos dice, ¿verdad?, también cuáles no forman parte de la renta bruta, como serían las ganancias y rentas de capital que estén exceptuadas de la actividad económica del contribuyente, en cuyo caso tributarían por las reglas especiales del capítulo 11, ¿verdad? Y al igual que los dividendos, cuando sean pagados a una entidad legal que tenga una actividad sujeta al impuesto a las utilidades, también no forman parte. Entonces, acto seguido, pues nos corresponde ahora, y le daría la palabra a mi compañero, don Carlos Morales, para que se refiera ya, una vez que tenemos integrada la renta bruta, que la integra y que no la integra, pues la determinación de este impuesto implica, como ustedes ya bien lo saben, pues deducir, ¿verdad?, minorar o rebajar de la renta bruta aquellos gastos útiles, pertinentes y necesarios, y para ello, pues don Carlos continuará a partir de este momento con la exposición de este tema. Muchas gracias. Muchas gracias, don Mario. Sí, bueno, vamos a hacer un repaso sobre las condiciones o los requisitos básicos que tienen que tener todo gasto deducible. Esto es importante, siempre que hacemos que conversamos sobre esos temas, siempre les decimos que tienen que revisar, es bueno que chequeen, que revisen,
para verificar que todos los gastos cumplan con esos 3 requisitos. Recuerde que todo gasto deducible tiene que cumplir con el requisito de ser un gasto necesario y pertinente para la generación de ingresos. Tienen que haberse practicado las retenciones de impuestos correspondientes cuando corresponde, por ejemplo, en el caso de remesas al exterior, y tiene que tener un comprobante autorizado. Me quedo sobre todo con el punto 1 y el punto 2. El que sea necesario. Vea, hemos visto recientes actuaciones de Hacienda, de la Administración Tributaria, donde ha insistido en desconocer aquellos gastos que no están asociados con la generación de ingresos. Ejemplos de esos gastos que Hacienda considera no asociados: los gastos digamos, de la fiesta de Navidad, gastos de, qué sé yo, gastos del café, las galletas, casos, por ejemplo, los uniformes o algún gasto personal, seguros de ejecutivos, por ejemplo, en algún caso pago de transporte de empleado. Esos tipos de cosas Hacienda siempre las cuestiona, porque básicamente el cuestionamiento está en función de si esos gastos son necesarios y pertinentes para la generación de ingresos. Ver si esos gastos, si la empresa, si el contribuyente con o sin esos gastos genera los mismos ingresos. Entonces, partiendo de eso, ahí uno puede determinar si el gasto es realmente necesario para la generación de ingresos. El tema del respaldo, totalmente claros con esto. Todo gasto tiene que estar respaldado con una factura electrónica, eso está claro. Hay ciertas excepciones, por ejemplo, los bancos en algunos servicios que cobran, que no están sujetos al IVA, están autorizados a no tener factura electrónica. Evidentemente, el régimen simplificado no emite factura electrónica, pero ustedes sí tienen que hacer el comprobante de compra, el comprobante autorizado, la factura electrónica de compra. Así que si vamos depurando por eso, son poquitos, básicamente temas financieros, posiblemente de bancos, que no tienen comprobante. Aparte de ahí, el 99% de gastos respaldados con comprobante, siempre en todos los casos. Esto es importante mencionar, que no hay excepción a esto, ¿verdad? No es que si puedo o no puedo emitir comprobante electrónico, no. Tienen que tener los comprobantes electrónicos en todos los casos. Y tal vez a esto me lleva también al otro tema de cosas importantes que tienen que hacer para este cierre fiscal. Tienen que tratar de hacer, digamos, conciliaciones, o sea, tratar de que, por ejemplo, lo que ustedes declaren en renta como venta de bienes o servicios tiene que coincidir con lo que ustedes reportaron en las 12 declaraciones de IVA de enero a diciembre en esos conceptos de venta de bienes o servicios. Es una prueba que Hacienda hace, y cuando hay alguna discrepancia, cuando hay alguna diferencia importante en eso, tengan la plena seguridad que Hacienda les va a consultar sobre esa diferencia. Pueden haber diferencias, pero tienen que estar justificadas: notas de crédito, notas de débito, algún tipo de descuento, algún ajuste que se hizo posterior, pero siempre la parte de ventas de bienes o servicios que declaro en renta tiene que pegarme, conciliarme con la parte de ventas de bienes o servicios que tengo en las 12 declaraciones de IVA. Sumamos las 12 declaraciones de IVA y pegamos esos montos. Los salarios o planillas, importante también, tienen que pegar las planillas o los salarios con lo que yo he reportado en la E103, producto de retenciones de impuesto al salario. Tienen que pegarme los montos del salario que están ahí o que equivalen al monto que está declarado ahí con lo que yo declaro o con lo que yo reporto a la Caja Costarricense de Seguro Social. Eso tiene que pegarme también. Entonces son aspectos importantes que tienen que pegar. La facturación, por ejemplo, tienen que pegar que la facturación electrónica me coincida con lo que voy a reportar de ventas. Si no coincide, tendríamos que ver si es que hay un ingreso diferido o si es que hubo alguna nota de crédito, etcétera. Pero tiene que haber consistencia en eso, y si no está esa consistencia de que los montos peguen, tienen que tener claramente ustedes identificado a qué se debe esta situación. Y aquí caemos propiamente en el tema de gastos también. Aquí lo que están viendo ustedes también son una serie de gastos, algunos que estamos citando ahí, de los que están en el artículo 8. Recuerde que el artículo 8 tiene una lista grande de gastos que son deducibles, que no se limita a esa lista, o a ese artículo, sino que puede hacer cualquier gasto que cumpla con los requisitos que vimos anteriormente, de que sea necesario para la generación de ingresos y que tenga la factura y que se hayan hecho las retenciones correspondientes. ¿Cuáles gastos son deducibles sin ninguna duda? El costo de ventas de bienes y servicios, los salarios, bonificaciones, gratificaciones, siempre que en el caso de salarios siempre hayan sido reportados en la caja. En el caso de bonificaciones y gratificaciones, recuerden que no en todos los casos, o normalmente esto no coincide con que sean salarios. Depende de cómo se comporte y depende del concepto que se paguen esas bonificaciones o gratificaciones. Si la bonificación se paga como parte del salario de la persona, eso evidentemente es salario y va a reportar a caja. Pero si es una gratificación que el patrono decidió pagarla de forma espontánea, de forma
esporádica, sin estar sujeta a ningún tema de rendimiento laboral. Eso podría ser no salario, es una gratificación, está sujeta a un 15% de impuestos de retención, pero repito, no es salario. En la medida, nuevamente, que no sea reiterado el pago, que sea cosas eventuales y que no esté sujeto al rendimiento de la persona. Intereses, recuerden, un tema importantísimo. Recuerden que para este periodo aplicamos lo que es la limitación de gasto financiero por intereses, que es un 30% del EBITDA. Entonces, si tenemos deudas con entidades financieras, no hay ningún problema, ahí no hay ninguna limitación. Pero si tenemos deudas con entidades que no sean financieras, sí tenemos que ver esta limitación. Entonces, es un tema importante, eso tienen que calcularlo ya que tienen el cierre ya hecho a 31 de diciembre, tienen que hacer ese cálculo, revisar con quién tenemos deudas, préstamos. Si son, repito, con entidades financieras no hacemos absolutamente nada, pero si son deudas con entidades que no son financieras, por ejemplo, con los socios, con compañías relacionadas, con alguna financiera que no sea regulada, tenemos que observar esta limitación y es importante porque si no lo hacemos y nos sobrepasamos del porcentaje que está dado, que es un 30% para este año, pues tendríamos una contingencia fiscal. Deudas incobrables, recuerden, tiene que haberse agotado la gestión de cobro, tenemos que tener evidencia de que hicimos las gestiones de cobro y en definitiva tenemos que inclusive agotar la vía legal de cobro para poder estar tranquilos de que esa deuda es completamente incobrable y podamos pasar esa cuenta por cobrar, reclasificarla como un gasto por incobrable. Depreciaciones totalmente deducibles. Amortización de pérdidas, recuerden que ya ese es el primer periodo en el cual podemos amortizar pérdidas, digamos, de las que se generaron en el 2020. Aquellas empresas que en el 2020 tuvieron pérdidas y que en este periodo 21 generan utilidad, pueden usar las pérdidas de 2020 como un gasto deducible. Contablemente no se hace nada, sino que simplemente en la conciliación fiscal yo incluyo esa pérdida. Ojo, la pérdida, no incluyo el 30% del impuesto de renta diferido. Lo que hago es deducir la pérdida en su totalidad o lo que yo quiera deducirlo, no tengo obligatoriamente que pasarla toda, lo paso como un gasto deducible en la conciliación fiscal. Importante, recuerde que las pérdidas para poder aprovecharlas como deducibles tienen que haber registrado el impuesto de renta diferido. Y quiero recalcar esto porque lo hemos visto y no en todos los casos se está haciendo eso. Hemos notado que algunos contribuyentes en el 2020 no hicieron el registro del impuesto de renta diferido de estas pérdidas. Y eso genera un riesgo importante si para el 21 las vamos a aplicar. Entonces, si eso sucedió, ya hay un riesgo ahí, pero por favor no lo vuelvan o no dejen que esto se deje de hacer ahora en el 2021 y las empresas, los contribuyentes que tienen pérdidas en el 21 tienen obligatoriamente que registrar el impuesto de renta diferido sobre esas pérdidas para poder aplicarlo en los próximos 3 periodos fiscales. Pagos a personas no domiciliadas, recuerden que tengo que haber hecho la retención de impuestos que corresponde cuando son remesas al exterior. Si no hice la retención, el gasto no es deducible. Gastos de organización de empresas es un tema ahí diferente, no me meto mucho con esto. Indemnizaciones, prestaciones, todo es deducible, limitado a lo que la norma establece. Por ahí en el tema de prestaciones le dicen a uno que qué pasa, ¿verdad? Si se le paga más de las prestaciones y todo eso. Recuerden que la norma contempla fiscalmente que en el tema de prestaciones se puede pagar hasta 3 veces el monto de las prestaciones y eso es gasto deducible y no está sujeto a ningún tipo de impuestos. Entonces, por aquello de que puedan ahí incluirlo dentro de este concepto si es que han pagado un monto adicional de prestaciones. Donaciones, limitado al 10% de las utilidades netas y de la renta neta y siempre y cuando sea una institución autorizada para recibir donaciones. La siguiente, Mario. Aquí es un poquito lo de la reducción de gastos financieros. No me detengo mucho aquí, básicamente recordarles, y lo más relevante de esto es eso, que recuerden que esta limitación de deducción de gastos financieros aplica para cuando tengo préstamos o créditos con entidades que no sean reguladas. Repito, una deuda con el socio, con una compañía relacionada y que me cobra intereses, tengo que revisar este tema. Si estoy sobrepasando el tope que la norma establece, que es de un 30% para el 2021, y ahí va bajando hasta llegar en un plazo de años a ubicarse en un mínimo del 20%. ¿Verdad? La siguiente, Mari. Gastos no deducibles, importantísimos. Recuerden que en la parte de gastos no deducibles, pues evidentemente lo que hablamos al principio, si hay gastos que no están asociados con la generación de ingresos o gastos que no tienen comprobantes electrónicos o gastos que no se les hizo la retención cuando son pagos al exterior, evidentemente esos son gastos no deducibles. Pero adicional, aparte de eso, también el artículo 9 me menciona algunos conceptos que no son gastos deducibles. Por ejemplo, la compra de intangibles. Cuando son intangibles yo no puedo amortizar
o si lo hago financieramente, no puedo deducir el gasto por amortización de intangibles. Esos gastos no son deducibles. El único intangible que se permite su depreciación o su amortización son los programas informáticos. Después de ahí, una compra de una marca, un derecho, goodwill, eso no es deducible para efectos tributarios y por lo tanto, si lo estoy amortizando, ese gasto se convierte en un gasto no deducible. Pérdidas de capital, lo que don Mario explicaba, si estoy dentro del régimen de rentas de capital, pues evidentemente tributo en ese régimen, pero si genero una pérdida en ese régimen, no puedo aprovechar esa pérdida en la D101 de renta de actividad lucrativa porque estoy tributando en esa otra cédula que es separada, que es independiente. Operaciones con paraísos fiscales, lo que son con países no cooperantes, perdón, que son paraísos fiscales. Recuerden que hay una lista de países con los cuales Costa Rica los ha calificado como paraísos fiscales y si tenemos algún gasto procedente de uno de esos países, de alguna sociedad que esté en un proveedor que esté en alguno de esos países, el gasto no sería deducible. Asimetrías híbridas, eso es un tema importante que no se ha desarrollado mucho, pero es importante que ustedes tengan presente esto por si en el 2021 ustedes tienen gastos. Si ustedes tienen gastos en el 2021 que hayan sido cobrados por un proveedor de ustedes que está ubicado en un país, en el extranjero, ustedes tienen que verificarse que ese proveedor haya declarado ese ingreso gravable, que lo haya declarado como gravable el ingreso en su país para que el gasto sea deducible aquí en Costa Rica. Entonces, gasto deducible en Costa Rica, condición de que el ingreso sea gravable en ese país. Si esa condición de que el ingreso no sea gravable allá en el país de donde reside el proveedor, por alguna condición especial o porque simplemente no lo reportó allá, el gasto se me convierte en no deducible en Costa Rica. O sea, si no hay esa simetría, el gasto no es deducible. Es un tema importante que tenemos que revisarlo porque recuerden que esto, la presentación de la prueba para comprobar si esto se da o no se da es del contribuyente. Es el que tiene que presentar esto para poder determinar. En caso de duda, Hacienda le va a pedir al contribuyente, a ustedes, que le verifiquen, que le comprueben que efectivamente ese ingreso fue declarado allá en el otro país y fue reportado como un ingreso gravable y se tributó sobre él. Es un tema importante. Las tarifas de impuestos, recuerden que las tarifas, los que son grandes contribuyentes, tenemos una tarifa de 109 millones, lo que exceda de ahí paga el 30%, y los que tengan ingresos brutos menores a ese monto, pues aplicamos la tarifa escalonada sobre la utilidad neta que va del 5, 10, 15 y 20%. Importante esto para que lo tengan claro. Rentas de impuestos de personas físicas, pues no tiene que, también eso es importante, recuerden que las tarifas van del 0 al 25%, hay un tramo exento y después viene por tractos, igual repito, del 10, 15, 20 y 25%. Y la otra escala son, el otro tema es de impuestos sobre remesas al exterior, que recuerden, volvemos a la primera, filmina con la que iniciamos, en el sentido de que si tengo un pago al exterior, tengo que haber soportado el impuesto de remesas al exterior. Hoy en día, Hacienda, desde el punto de vista del criterio de Hacienda, quiere gravar todos los pagos del exterior con un impuesto de remesas. La norma no lo dice así. Recuerden que en Costa Rica tenemos el principio de renta territorial y solamente se graban en Costa Rica las rentas generadas en territorio costarricense. ¿Qué significa eso? Que si yo contrato un servicio con alguien del exterior y el servicio me lo prestan en Costa Rica, definitivamente está sujeto a impuesto de remesas. Pero si el servicio el proveedor lo presta desde su lugar de residencia o de domicilio, esa retención, ese pago no tendría ninguna retención, excepto que fuera una asesoría, que recuerden que la asesoría en todos los casos está sujeto al impuesto de remesas al exterior. Es un tema importante porque las remesas, las más comunes son el tema de servicios profesionales, que es muy alto, es un 25%, y también tenemos las asesorías que aplican también un 25%. Es un tema importante y sobre todo eso se vuelve también relevante cuando el proveedor normalmente no acepta que le hagan una retención de impuestos y esas retenciones, pues posiblemente si el proveedor no acepta que le hagamos la retención, vamos a tener que asumirla nosotros y eso se registra como un gasto no deducible. Por ejemplo, si el pago es de 100 y el proveedor tiene que hacer una retención del 15%, que son intereses, y él no, yo tengo que aparecer el pago de 100, entonces le pago a él 100, pero el 15% de retención tendría que asumirlo yo y eso es un gasto no deducible, para que lo tengamos siempre claro. Recuerde que esta aplicación de remesas también solamente se da para cuando son servicios. ¿Por qué solamente servicios? Porque recuerde que los bienes es todo lo contrario. Cuando usted importa o compra un bien, ese bien tiene que pasar por aduanas y paga los impuestos de importación a nivel de aduanas.
Entonces, estas remesas al exterior aplica solamente cuando pago servicios al exterior, no cuando pago compra de bienes, repito, porque esas compras de bienes deben pasar siempre, en todos los casos, por aduanas y pagar los impuestos de importación correspondientes. Ese es el otro, bueno, aquí seguimos hablando del tema de remesas, del 15% para tema de intereses, asesoramiento, lo que les comentaba, un 25%, y la última, que es una cajonera del 30% para cuando Hacienda quiere ahí someternos a este impuesto de remesas, pues, digamos, nos lleva a ese cajonero del 30%. Entonces, importante que siempre observen esto. Esta es la otra tablita de lo que son las personas que perciben o sea, que tienen que tributar el impuesto al salario, y ustedes lo han aplicado para el periodo, eran 842.000 colones, y ahí va sucesivamente. Esto básicamente es simplemente recordarles que ya ustedes saben que ya para el mes de enero de este año estamos aplicando los nuevos tractos, así que simplemente tómenlo en cuenta, ya para el periodo fiscal 2021, pues ya esto evidentemente se aplicó. En la siguiente, Juan. Dividendos, un tema importante. Recuerden que cada vez que termina un periodo fiscal, el Código de Comercio establece que tiene que hacerse una asamblea de accionistas donde los socios aprueben los estados financieros, y en ese momento se tiene que decidir qué se hace con las utilidades. Si los socios reparten eso como dividendos o reparten solo una parte como dividendos y el resto lo reinvierten en la sociedad. Bueno, si los socios deciden pagar dividendos con las utilidades que se tengan en el periodo, con las acumuladas, recuerden que hay que siempre tomar en cuenta el tema de la retención. Recuerden que esto fue un cambio importante. Anteriormente, cualquier pago que se hacía de dividendos entre una sociedad y el accionista que fuera otra sociedad, no había retención de impuestos. Eso fue lo que cambió. Ahora, cuando hay un pago de una sociedad a otra sociedad, ustedes tienen que averiguar, tienen que consultar, tienen que preguntar si la sociedad accionista que va a recibir dividendos, tratando de una sociedad local domiciliada en Costa Rica, está sujeta al pago de impuestos. Si esa sociedad no está sujeta al pago de impuestos, no está inscrita en Hacienda, es una sociedad inactiva, ahora que están tan de moda las inactivas, tendrían que soportar una retención del 15% cuando paguen esos dividendos. Todo lo contrario cuando la sociedad está inscrita en Hacienda y tiene una actividad lucrativa. En ese caso, la retención no aplica porque la sociedad tiene una actividad lucrativa. La siguiente, Juan. Obligaciones tributarias, importantísimo, revisemos eso. Recuerden que esta consulta tributaria que nos permite ahí en la página del Ministerio de Hacienda nos permite revisar, verificar cuál es el estatus de la sociedad, y ahí podemos determinar si la sociedad se encuentra omisa o si se encuentra con una deuda pendiente. Eso es muy fácil, ustedes entran a la página de Hacienda, ya estoy seguro que ustedes lo hacen, pero aquí nuestra recomendación es que lo hagamos de forma reiterada, que lo hagamos de forma frecuente, periódicamente, porque sí hemos notado que Hacienda está normalmente actualizando esa información, y podríamos eventualmente aparecer como morosos o omisos. Recuerden que cuando aparecemos en esta condición tenemos un problema porque cualquier trámite que hagamos en una institución pública se nos va a retener o a denegar el trámite hasta tanto no resolvamos el tema de que estamos morosos o estamos omisos, para que lo tengamos claro. Ese es el procedimiento. Aquí están las 4 condiciones que ustedes pueden tener en esta plataforma. Podemos aparecer como omisos, lo que indica que hemos dejado de presentar algunas declaraciones. Morosos, que es lo más típico, ¿verdad? Que aparecemos morosos, no sé, por el timbre de educación y cultura, que son 9.000 colones, o por una diferencia de impuestos. Sí hemos notado que la parte de morosos hay dos conceptos como muy frecuentes por los cuales se aparece moroso. Uno es cuando se hacen pagos y se pagan con saldos a favor, o sea, se compensan los pagos. Normalmente esas compensaciones, Hacienda, no sé por qué el sistema no lo registra de todo bien, y el sistema anota como si no hubiéramos pagado ese impuesto, cuando en realidad lo que hicimos fue compensarlo. Entonces, por ahí hay que tener claro que eso puede ser un tema de morosidad, pero simplemente lo que se hace es pues probarle a Hacienda que yo apliqué, que tenía un saldo a favor y que lo compensé, y con eso Hacienda debería eliminar de moroso. Y el otro tema también muy frecuente de moroso es cuando hacemos pagos utilizando las retenciones de tarjeta, por ejemplo. Entonces, no sé por qué también el sistema de Hacienda no es ágil en ese tema, y las retenciones que hacen las entidades financieras del IVA y de renta, que son 2 retenciones aparte, normalmente no se muestran en los estados de cuenta que tenemos con Hacienda. Y entonces, si hacemos un pago de impuestos y le rebajamos esas retenciones, en muchos casos el sistema no lo registra, no lo tiene, y entonces aparecemos morosos en eso. También, al final del año, también es posible que aparezcamos morosos en renta, porque si ustedes
no hicieron un pago parcial, o del todo no los hicieron, recuerden que el no hacer los pagos parciales tiene un cobro de intereses. Esos intereses, lo que hace el sistema es que cuando usted paga el impuesto de renta el 15 de marzo, el sistema va, se rebaja los intereses de los pagos morosos, de los pagos parciales, y el monto restante se lo aplica al pago del impuesto de renta. Entonces, lo que hace es que me deja al descubierto una porción del pago del impuesto de renta. Eso es importante porque a veces uno no entiende, mira, pero es que el impuesto de renta eran 100 y aparezco moroso con 10. ¿Por qué? Bueno, es que esos 10 fueron los que el sistema tomó de esos 100 y se aplicó al pago de los intereses, dejándome un saldo descubierto en renta de 10. Tengamos presente eso porque es importante y repito, si están morosos o omisos o ocultos o tienen declaraciones inexactas, el sistema no, sino que cualquier trámite que hagan en una institución, inclusive las entidades financieras, les ha dado ahora por estar revisando esto, y si aparecen morosos, también les congelan el trámite hasta que no salgamos de esto. Y eso a veces lleva tiempo. Recuerden que para salir, para poder quitar la condición de moroso o de omiso, tenemos que presentar una solicitud por Travi, por la plataforma Travi, y presentar todos los documentos de respaldo. Eso normalmente nos lleva entre 45 y 2 meses. Entonces, si estamos surgidos con un trámite, podríamos tener una consecuencia de eso. Entonces, por favor, revisen periódicamente esta condición, pues para que no les tome por sorpresa en algún momento que estemos morosos o omisos. La siguiente, Juan. Bueno, aquí está, estos son algunos ejemplos de lo que el sistema me da, y me dice si estoy omiso o si estoy moroso. Ahí me dice, en esta plataforma me dice cuál es el impuesto que debo y el monto. Recuerden que los saldos que aparecen ahí como morosos, ese es un monto del principal. Ustedes a ese monto tienen que adicionarle los intereses corrientes y los intereses por mora. El interés corriente me lo calcula siempre el mismo formulario, pero el interés por mora no. Eso tengo que calcularlo y pagarlo con un D116. Y recuerden que la mora aplica un 1% por cada mes o fracción. Y en el caso de los intereses, son intereses corrientes que calcula el mismo sistema, y más o menos una tarifa ahora anda como la tasa de interés anda creo que del 10 y algo por ciento, para que lo tengamos presente. Bueno, aquí básicamente es una explicación, lo que les acabo de indicar, de lo que es omiso o de lo que son morosos. La siguiente, Juan. Importante, revisemos el estado de cuenta siempre para ver si estamos morosos, si tenemos alguna condición ahí importante para no tener que llevarnos alguna sorpresa al final. Aquí eso es el tema de la plataforma Travi, ¿verdad? Que se puede hacer algún tema ahí para pedir que nos quiten el tema, alguna condición de morosos o eso. Eso es un ejemplo de un estado de cuenta que, dicho sea paso, son complicadísimos entenderlos, que no están actualizados. Es un tema también importante que creo yo que vale recordar ahora de cara al cierre fiscal. Vean, ustedes calculan el impuesto y después de que calculan el impuesto se rebajan los pagos parciales, las retenciones, y cualquier cosa se aplican un saldo a favor. Vean, en el caso de las retenciones, por favor, si tienen retenciones a favor por tema de retención de renta o de IVA que lo van a aplicar para renta, por favor, tengan las certificaciones de las entidades financieras donde les demuestre a ustedes cuánto fue la retención que les hicieron. Porque, repito, si ustedes aplican esa retención ahí y eso no está actualizado en el estado de cuenta tributario, es posible que el sistema les tire la condición de morosos. Entonces, después tendrán que hacer una presentación por medio de Travi para pedirle que les quiten esa condición, y tendrán que demostrar o aportar esta certificación de la entidad financiera. Es importante que lo tengan entonces para que eventualmente más adelante tengan que presentar eso. Y el otro tema también es con los saldos a favor. Lo que les decía, si ustedes aplican un saldo a favor, posiblemente el sistema no lo tenga y eventualmente les diga que tienen que están morosos. Recuerde que ese saldo a favor también tienen 4 años para aplicarlo, ¿verdad? Un saldo a favor que tengan ustedes en renta, en IVA, en cualquier impuesto, que quieran aplicarlo a hoy, en el 2001, tiene que tener 4 años. Si son más de 4 años, eso está prescrito y ya no lo pueden aplicar. Entonces, tomen en cuenta eso. Y además que el control de los saldos a favor es importante que lo tengan, porque el sistema, el estado de cuenta tributario no es confiable porque no está actualizado. Ustedes en su contabilidad tienen que llevar el control de los saldos a favor. Bueno, seguimos con sociedades inactivas. Mi compañero Mario continúa con este tema. Sí, muchas gracias, don Carlos. Muy clara la exposición, y terminamos la sesión de esta mañana con el tema de las sociedades inactivas.
Perdón, se estaban perdiendo de mi imagen por un problema técnico, ya está resuelto. Entonces, siempre en el tema de las sociedades inactivas y de cara al cierre fiscal, pues es importante recordarlo, ¿verdad? Que esto está, para quienes no hayan declarado, está pendiente, ¿verdad? Aquí nos referimos a sociedades que no tienen una renta de fuente costarricense y tal vez presentar la declaración no genera mayor problema. Sin embargo, el problema es lo que viene después, ¿verdad? Porque al informar sobre los activos, pasivos, el patrimonio de la compañía, pues vamos a tener esa particularidad que muy probablemente la administración nos cite y nos pregunte qué sucede con esos activos. Y eso nos lleva a recordar el tema de los incrementos injustificados en el patrimonio. Esta obligación nace a partir del 1 de julio del 2019 en virtud de la modificación que sufre el artículo 2 de la ley, en donde se dice que son contribuyentes del impuesto a las utilidades con independencia si realizan o no una actividad lucrativa, ¿verdad? Entonces recordar que siempre las sociedades han tenido una serie de obligaciones, especialmente las inactivas, antes de la regulación que estamos comentando, que es el pago del impuesto a las personas jurídicas, llenar el registro de transparencia y beneficiarios finales, el impuesto solidario para aquellas que tienen activos que cumplen con los requisitos de este impuesto y el timbre de educación y cultura. Sin embargo, pues había que hacer una inscripción de oficio, ¿verdad? Ante el registro de contribuyentes con el propósito de que se me asignara la clave respectiva. Esto empezó con un proceso de inscripción de oficio y algunas contribuyentes pues fueron migrados de manera automática y oficiosamente a esta condición, pero podría ocurrir que no suceda esto con muchas de las compañías y que no tengamos la categorización 960-113, que es la que nos da esta condición en el sistema de sociedad inactiva. Recordar, muy importante, que estas sociedades inactivas no pueden emitir facturas electrónicas, ¿verdad? Y para ello, pues, existe un formulario simplificado. También se permitía antes usar el formulario D101 y lo que tenemos que declarar, ¿verdad? Son activos, pasivos y patrimonios. Lo anterior con el propósito de identificar si hay o no incrementos injustificados en el patrimonio, ¿verdad? Tener claro de que hay sanciones, hay consecuencias y esto no se cumple con este requisito. Y lo importante es, repito, no tanto llenar esta declaración, sino tener la documentación de respaldo y poder justificar en su momento cualquier patrimonio que el contribuyente titular de esos activos no pueda acreditar el origen de los fondos, es decir, que se trate de fondos que fueron declarados oportunamente, o bien se trata de fondos que están no sujetos o exentos de conformidad con la ley, y en consecuencia, pues, está demostrado. Recordemos que si yo como contribuyente no soy capaz de hacer este ejercicio, pues la administración tributaria queda legitimada para aplicar la presunción que contiene el artículo 5 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, según la cual, pues, se establecería que son ingresos omitidos y me aplicarían la tarifa correspondiente, ¿verdad? Entonces, ¿qué recomendaciones damos nosotros sobre este tema? Pues tener respaldo del origen de los activos de forma histórica, tener una contabilidad adecuada, si no lo hay llevado a la fecha, hacerlo, ¿verdad? Tratar de recomponerla por lo menos los últimos 4 años con los respectivos respaldos. Recordar que el plazo de prescripción en materia tributaria es de 4 años y que, si bien es cierto, puede ampliarse a los 10 años, esto no sería posible en el caso de una sociedad inactiva, porque estos 10 años se dan cuando usted ha cometido una infracción de carácter penal, una defraudación, por ejemplo, o ha omitido presentar declaraciones. Y una sociedad inactiva no tenía que hacer esto. Entonces, realmente el plazo se queda desde 4 años. Sin embargo, no podemos descartar que por ahí a alguien se le ocurra un domingo 7 y quiera hacer un ejercicio diferente, pero aquí debería protegerse y respaldarse el principio
de certeza jurídica, que es lo que protege el Instituto de la Prescripción en su caso, ¿verdad? Entonces, hoy en día, realmente los contribuyentes tenemos que hacernos la pregunta sobre la oportunidad, conveniencia y necesidad de una sociedad para tener bienes. ¿Cuáles son esos bienes, verdad? Recordemos que históricamente los activos o bienes en general se habían incluido en sociedades, casi que era un deporte nacional esta práctica, obedeciendo a dos situaciones fundamentales: protección patrimonial de esos activos y número dos, pues garantizarse una transición entre una generación y otra de la titularidad sin tener que abrir mortuales o procesos sucesorios con los engorros, complicaciones y dificultades que esto implica. Sin embargo, repito, ya eso no funciona de esa manera y por eso es que en esta presentación pues hemos elaborado 3 ejemplos bastante sencillos de cuál sería la manera de reponer, recomponer o reconstruir la contabilidad y los temas legales. En este primer ejemplo tenemos un terreno heredado por un socio, ¿verdad? Que está a nombre de una sociedad. Una cesión de los derechos testamentarios a la compañía como una manera de justificar la entrada en el patrimonio de la compañía de ese activo, y la compañía declarante recibe el terreno producto de la herencia y tiene ahora a su nombre el terreno heredado. Esa sería como la manera correcta o la documentación que habría que presentar ante la administración tributaria para justificar activo y no que se puede aplicar la presunción del incremento injustificado. Aquí tenemos otro ejemplo muy común, que es una empresa propietaria de un vehículo que ha adquirido directamente el socio, ¿verdad? Entonces aquí el socio debió haber aportado ese vehículo a la sociedad, lo pudo haber comprado con recursos propios, pero esa es la dinámica que debió haberse observado, y entonces la sociedad recibe el vehículo aportado y entonces podríamos justificar. Y finalmente, pues tenemos una compañía costarricense que tiene una inversión en el extranjero, ¿verdad? Que genera un rendimiento que sería una renta pasiva de fuente no costarricense. Entonces resulta que en este caso, pues el socio ha brindado servicios de carácter profesional a título personal y él compra el vehículo, el socio lo aporta a la compañía y la compañía recibe este vehículo a través de el aporte en efectivo y realiza una inversión en el extranjero, y entonces tiene ese título y los rendimientos le corresponden, y esos serían los justificativos que deberíamos tener para estos efectos, ¿verdad? Entonces, estos eran temas que están relacionados directamente con la declaración de renta. Obviamente, si somos una sociedad activa, pues el abordaje de estos temas es diferente, pero siempre recordar que por ahí podemos tener, y esto es muy común entre los costarricenses, pues tener sociedades con estas características. Hemos estado con ustedes el día de hoy, pues el licenciado Carlos Morales, quien es socio de la firma, y su servidor Mario Hidalgo, y ahora pues le regreso a don Steven para que proceda con lo que corresponda. Muchas gracias. Gracias, don Mario. Ahora vamos a realizar una ronda rápida de preguntas. Hay una gran cantidad de consultas. Les agradecemos a todos los participantes. Vamos a tratar de abordar la mayoría de ellas. La primera dice: ¿deben las asociaciones sin fines de lucro, como asociaciones de vecinos, presentar la declaración D-101? No, en este caso no. Recuerden que vamos a las asociaciones como fundaciones, asociaciones declaradas de utilidad pública, todas esas sí son declarantes, o sea, sí tienen que hacer la declaración porque evidentemente tienen una actividad donde reciben donaciones, fondos, etcétera, y sí, digamos, tienen una actividad, esas son declarantes, o sea, están inscritas en Hacienda, presentan declaración, pero no tributan. No sé, la pregunta va dirigida como a una junta de vecinos, donde es un tema informal, donde los vecinos se reúnen, pero no es que están generando ninguna actividad, ni están generando rentas de ningún tipo, no, eso no tiene que inscribirse, ¿verdad? Sino que son las fundaciones o asociaciones de interés público que están inscritas en Hacienda, de hecho están inscritas hasta para recibir donaciones, es así, tienen que presentar declaración, no tributan, presentan declaración y no pagan, son declarantes nada más.
Excelente, gracias a don Carlos. Nos pregunta Manuel, dice, ¿las cooperativas y asociaciones están en la obligación de hacer factura electrónica por los abonos a pagos de créditos? No, vamos a ver, recuerden que el abono a un principal no es factura porque realmente el abono a un principal no es ni un gasto ni un ingreso para ninguna de las dos partes, simplemente es una recuperación del principal. La factura se hace por los intereses. Los intereses sí tienen que tener factura electrónica, ¿verdad? Entonces, los intereses y cualquier comisión que se cobren, pero no por el principal, repito, porque el principal simplemente es la recuperación de la cuenta por cobrar o del abono a la cuenta por pagar. Entonces, sobre eso no, pero sobre intereses y comisiones, sobre lo que sea gasto o ingreso para uno o para otro, eso sí requiere una factura electrónica en todos los casos. Gracias, don Carlos. Nos dice por aquí Franklin Rivera, dice, hola, buenos días. Sobre las retenciones en la fuente del 2%, las cuales puedo recuperar con la declaración de renta, si no las apliqué en el periodo correspondiente por descuido, las puedo aplicar en los siguientes anticipos de renta. Muchas gracias. Sí, señor, la retención del 2% de renta, recuerden que es un pago a cuenta del impuesto de renta que se liquida con la declaración de renta anual. Entonces, la declaración de renta que ustedes presentan ahora, el 31 de diciembre del 2021, ustedes ponen el impuesto, se rebajan los pagos parciales y se rebajan también las retenciones. Esa retención, si ustedes la ponen y al final quedan con un saldo a favor, evidentemente ustedes van a poder usar esa retención para los siguientes pagos. El tema ahí es, por lo que entiendo, es si al final o cuando hicieron la declaración se les olvidó incluir esa retención ahí. Supongo que fue la del 2020. Si es así, ustedes no van a tener en el estado de cuenta esa retención, porque normalmente cuando el banco retiene y le pasa a Hacienda el pago, es lo que dijimos hace un rato, de que eso normalmente no actualiza el estado de cuenta. Entonces, mi recomendación es, ojalá que lo puedan tal vez tramitar una solicitud por medio de Travi para que Hacienda les acredite esa retención en el estado de cuenta, obviamente teniendo las certificaciones de retención de los bancos, y posteriormente a eso sí lo pueden usar para pagar los pagos parciales. Recuerden que esa retención del 2% solamente se puede usar para pagar los pagos parciales o para renta, que es el espíritu principal de esto, ¿verdad? No lo pueden usar para pagar IVA o para pagar cualquier otro impuesto, solo pagos parciales o como un pago a cuenta del impuesto de renta. Incluso también, perdón, para complementar lo que decía don Carlos, pues está todo esto gobernado por el principio de prescripción, ¿verdad? Siempre y cuando no estén prescritos, pues podrían ser utilizados. Pero la prudencia aconseja, pues, proceder en la forma que se indicó y tratar de, por lo menos, que estén reconocidos a la brevedad posible. Excelente, don Mario, muchas gracias. Dicen Gloriana, en relación a costos y gastos deducibles, una sociedad propietaria de un terreno segregó e hizo lotes para la venta. Ahora tiene un inventario de lotes para vender, pero para el cierre anterior no tenía inventario. Tampoco hay compras durante el periodo 2021. En la declaración D101, ¿cuál es la forma correcta de trasladar el activo a inventario? ¿Y cómo registro el costo de los lotes vendidos si no tenía inventario ni compras de este periodo para incluir en la declaración de renta? Vamos a ver, primero que todo, y tal vez Mario aquí nos amplía ahora un poquito el tema. Vamos a ver, primero que todo hay que definir si este contribuyente está dentro del régimen de actividad educativa o lo que está generando son rentas de capital. Eso es lo primero. Pero ven que está segregando un activo que tenía, antes era un activo que tenía, lo segrega y lo venden en pedacitos. Bueno, ahí podríamos estar de frente a un tema de ganancias de capital si eventualmente ese terreno no tiene, digamos, ninguna infraestructura, ningún tema urbanístico, sino que simplemente era una propiedad que la segregué y estoy vendiendo en fincas segregadas. Por ahí hay un oficio de Hacienda donde dijo que esas eran ganancias de capital y que podía aplicarles el 2.25 o el 15 de la ganancia. 2.25 el precio de venta o el 15 la ganancia. Pero por el contrario, si usted segregó y usted metió calles, metió iluminación, metió alumbrado, metió todo eso, ya usted lo que tiene es un proyecto inmobiliario. Entonces, evidentemente, ya ahí usted lo que está sujeto es a una actividad educativa y ahí usted lo que tendría como costo básicamente es el costo histórico del terreno más lo que le haya metido, no sé, la mano de obra, los materiales de construcción que haya incluido, todo eso se lo va sumando a una obra en proceso y eso al final es su costo y eso usted lo divide entre tantas fincas que tenga o en los metros cuadrados que vaya a vender y le asigna el costo a cada uno que ha vendido. Entonces, y eso lo compara contra el precio de venta y simplemente ahí tiene la venta, tiene el costo y la diferencia es la ganancia. Entonces, lo primero es identificar en cuál régimen está.
pero evidentemente el costo en ambos casos va a ser el costo histórico de compra del terreno más las mejoras o adiciones que usted le haya hecho a ese terreno. Correcto, totalmente en acuerdo con lo que dice don Carlos, suscribo sus manifestaciones y lo más importante es ver en qué régimen estoy desde el principio. Ahora, si yo lo que hago son ventas ocasionales, pues podría estar que estoy en el régimen de las ganancias de capital, pero si ya yo tengo claramente una actividad económica, pues eso se desnaturaliza, ya no son ganancias de capital y es ingreso ordinario, el cual yo puedo utilizar para aminorarlo, pues los gastos útiles pertinentes y necesarios que he incurrido en cuenta el costo histórico de la tierra para determinar la base imponible en el sistema tradicional. Gracias, don Mario y don Carlos. Otra de las consultas nos dice Carmen, si un profesional ha venido presentando la D104 y acreditándose créditos, pero ahora decide acogerse en la D101 a gastos del 25% sin comprobante electrónico, al hacer la declaración solo llenaría la casilla de ingresos y otros costos permitidos por ley, y los registros contables se harían con los movimientos reales. Vamos a ver, primero que todo recordar que el 25% de gastos, la norma lo condiciona para el tema de servicios profesionales, ¿verdad? Para los profesionales independientes que prestan servicios profesionales. Una sociedad, un contribuyente que tenga una actividad educativa no puede aplicarse el 25%, tienen que tener todos sus gastos respaldados con facturas, primero que todo. Ahora, si efectivamente le aplicara el 25% porque presta servicios profesionales, entonces efectivamente nada más tendría una casilla de ingresos por servicios y una casilla donde dice gastos de venta o de administración. Ahí el 25% de eso saca el impuesto y lo liquida. Pero repito, aplica solamente para eso. Ahora, en el tema del IVA, es diferente. El tema del IVA, usted cobra el IVA el 13 o el 4 o la tarifa que sea, y usted simplemente se rebaja los créditos y paga el impuesto. Si en el IVA a usted le ha quedado un saldo a favor porque tiene más créditos que las ventas, ojo, que habría que ver por qué se genera, porque si fuera así, si usted tiene saldo a favor en el IVA, es porque usted tiene muchas compras, entonces tiene muchos créditos fiscales. Entonces, si usted tiene muchas compras, tiene muchos créditos fiscales, entonces me queda, no me hace clic por qué se va a aplicar el 25% si tiene muchas compras. Tan es así que le está quedando un saldo a favor en IVA. ¿Por qué? Porque su crédito es mayor que el débito, porque tiene más compras. Entonces quedaría la duda, ¿verdad? Entonces, ahí tiene que revisarlo. Si en IVA le quedó un saldo a favor, efectivamente ese IVA usted lo puede usar como un pago, como un saldo a favor para aplicarlo en renta. Incluso, don Carlos, en esa dirección también podría ser, ¿verdad? De que sea una persona que le brinde servicios a zona franca, por decir algo, o que exporte en algunos de sus casos de esos servicios. Entonces se le va a generar ese saldo a favor y no va a tener, digamos, no es por un tema de compras excesivas, sino que podría brindar servicios a entidades que no soportan el impuesto y eso podría estar generando la diferencia. Pero efectivamente, lo que dice don Carlos es absolutamente correcto y en la declaración de renta pues no habría esa rima o esa simetría, ¿verdad? Con las compras que hacen el IVA. Excelente, don Mario y don Carlos. Agradecer a todas las personas que están participando con una gran cantidad de preguntas. Creo que no las vamos a poder responder todas. Vamos a cerrar con esta de don Eduardo Quesada Araya, que le pregunta específicamente a don Carlos que si puede ampliar el tema del tratamiento del diferencial cambiario, ¿verdad? Porque dice que es bien complejo, ¿verdad? Y que produce diferentes... y que produce un diferido diferente de las posibles pérdidas. Entonces, que le puede ampliar un poquito más de este tema. Mucho gusto, Carlos. Vale que nos pueda comer un Rafita para que le haya hecho la explicación. Vamos a ver, el tema del diferencial, vamos a resumirlo de esta forma. Recuerden que a principios del año anterior, en el 2020, Hacienda emite un criterio institucional donde indica o donde establece lo del realizado y el no realizado. Básicamente en ese criterio institucional Hacienda lo que dice es que para efectos tributarios solamente se deberían considerar como gravables los ingresos realizados y como deducibles los gastos por diferencial realizados, dejando totalmente por fuera el gasto o el ingreso no realizado. Este criterio, posteriormente nosotros se
presentó en el contencioso y se ganó y Hacienda tuvo que derogar ese criterio, pero básicamente fue por el tema de forma, no fue por el tema de fondo. Entonces, ahí hay que resaltar que el tema de fondo todavía no ha sido discutido plenamente con Hacienda. Entonces, Hacienda lo que hizo fue, en el 2021, seguir manteniendo el criterio de que solamente el realizado tiene efectos tributarios. Entonces, hoy nos encontramos con dos posibilidades. Una es, si usted quiere asumir o aplicar lo que Hacienda dice para no tener que asumir ningún riesgo fiscal, pues básicamente es que usted segregue cuánto es el ingreso realizado, cuánto el gasto realizado, y eso es lo que pone como ingreso gravable, como gasto deducible, y el no realizado lo quita para efectos fiscales. En ese sentido, usted estaría siguiendo, digamos, la directriz de Hacienda, el criterio de Hacienda, por decirlo de alguna forma. Pero si no, usted no lo hace así, que es la otra posibilidad, es decir, no, yo no estoy de acuerdo con lo que Hacienda dice, porque evidentemente Hacienda está equivocada, porque Hacienda está justificando su criterio, desconociendo una parte de la norma donde habla literalmente que también se determinan las diferencias al cierre del periodo fiscal. Y por ahí Hacienda dijo que esa expresión era un rastrero contable y que eso no era para temas tributarios, que era algo que estaba ahí, pero que era nada más contable, pero que no debía incidir en la base imponible. Entonces, nosotros creemos que ese criterio de Hacienda está equivocado y desde nuestro punto de vista y bajo una interpretación literal de la norma, el ingreso o el gasto, tanto el realizado como el no realizado, debería ser deducible o gravable. Ahora bien, el hecho de que acojamos este criterio significa, y sí, francamente para ustedes, que eventualmente ante una revisión de Hacienda podríamos tener un problema con Hacienda porque lo pretenda ajustar, pretenda decir que el gasto no realizado sobre todo no es deducible y tengamos que afrontar un ajuste fiscal y ahí tenemos que hacer todo el reclamo y la revocatoria porque tenemos que llegar hasta las últimas instancias. Entonces, dos posibilidades. Seguir con la tesis de Hacienda, decir que solamente el realizado, repito, que nuestro criterio está equivocado Hacienda, o mantenerse en que hay una justificación legal para decir que tanto el realizado como el no realizado son deducibles y en caso de una revisión de Hacienda y que me ajuste eso, pues están dispuestos a pelearlo con Hacienda porque la norma nos da la razón en ese sentido. Entonces, ese es el criterio hoy. Hoy tenemos dos posibilidades. Seguir el criterio de Hacienda o seguir el criterio de lo que la norma dice literalmente, repito, porque a nuestro entender hay un criterio equivocado de parte de Hacienda que no ha querido reconocer, que no lo va a reconocer ya de aquí al 15 de marzo, difícilmente vaya a sacar un criterio y cambie esta decisión. Entonces esto habrá que tomar la decisión de aquí al 15 de marzo para ver en cuál de las dos líneas nos vamos, ¿verdad? Eso es lo que entendemos que es lo que está pasando. No sé, Mario, si quieres ampliar un poco ahí con el diferencial. No, totalmente de acuerdo con lo que dice don Carlos. Seguimos con la disyuntiva, desafortunadamente, en donde la administración entiende, ¿verdad?, de que por la naturaleza de ganancia y capital que le reconoce al diferencial cambiario, pues desafortunadamente para ellos solo el diferencial cambiario realizado es el que tiene efectos fiscales, no así el que proviene de la evaluación o de la estimación al final del periodo fiscal, diciendo que la redacción que tiene la ley de renta únicamente se refiere a una obligación contable, que hay que llevar ese registro de manera correcta, más sin embargo, fiscalmente no tiene ese efecto, ¿verdad? Entonces, nos encontramos en esa disyuntiva para aquellos contribuyentes que tienen pasivos en moneda extranjera y que se pueden estar tentados a aplicar como gasto deducible, pues la estimación que hagan de esos pasivos al final del cierre fiscal, pues podrían hacerlo, como lo dijo Carlos, en virtud de que la ley lo autoriza. Sin embargo, a sabiendas, ¿verdad?, de que la administración tributaria tiene otro criterio. Igual, pues los que están del lado del activo y que tienen ganancias realizadas, pues podrían optar por un tratamiento diferente y proceder de manera contraria. Lo cierto del caso es que lo que tenemos son oficios emitidos por la Administración Tributaria, donde ellos reiteran, nosotros creímos que ellos iban a volver a redactar otro criterio institucional, no fue así, y lo que han hecho es emitir oficios que son actos administrativos con vocación normativa, indicándole a las personas que consultan lo que hemos comentado. Muchas gracias. Excelente, don Mario y don Carlos, por la respuesta a esta consulta de este tema del diferencial cambiario, que es bastante complicado.
Con respecto al webinar, vamos a finalizar el día de hoy con un mensaje de cierre por parte de los dos expositores que hemos tenido. Vamos a iniciar con don Mario Hidalgo, socio de Impuestos Legal. Adelante, don Mario. Muchísimas gracias, Steven, y también nuevamente agradecerle a las personas que nos han acompañado esta mañana con el intercambio de ideas que acabamos de presentar. Pues la idea era, dentro del marco temporal que se nos concedió, hacer referencia a los temas más importantes que hay que tomar en cuenta de cara a un cierre fiscal, que no es ni la primera ni la última vez que lo vamos a hacer, pero sí destacar aquellos bemoles o particularidades que deben tomarse en cuenta para este cierre fiscal, y nuevamente indicarles pues que estamos en la mejor disposición de atender sus inquietudes o consultas aquí en la firma, y de nuevo pues nada más reiterar mi agradecimiento por el tiempo dispensado. Muchas gracias. Gracias, don Mario, por sus palabras de cierre. Ahora vamos a escuchar a don Carlos Morales, socio de Impuestos Ilegal de Gran Torto. Adelante, don Carlos. Muchas gracias, Steven. No, de mi parte igual, como dice don Mario, muchísimas gracias por la atención, por haber estado aquí con nosotros. Esperamos haberles aclarado un poquito algunas dudas que tuvieran. Como dice Steven, hay muchas consultas, lastimosamente no tenemos más tiempo, pero bueno, cualquier cosa ahí en la presentación, en la última fila van nuestros correos, así que por favor, cualquier duda, no duden, nos envían los correos, las consultas, y créanme que las vamos a atender con muchísimo gusto. Nada más, el cierre está cercano, ya queda poquito, así que cualquier duda que tengan los podemos ver, no lo dejen para el final. Siempre estamos abiertos a escuchar cualquier consulta de ustedes con muchísimo gusto, que la pasen bien. Gracias, don Carlos. Nada más vamos a cerrar recordando que la próxima semana tocaremos otra vez este tema de cierre fiscal, impuestos sobre las utilidades, pero enfocado a servicios profesionales. Y para esto nos va a acompañar don Mario Hidalgo, socio de Impuestos Ilegal, junto con doña Silvia González, socia de Impuestos Ilegal de Gran Torto. Recordar que este y todos los webinars que nosotros realizamos, ustedes los pueden encontrar en nuestro canal de YouTube como Gran Torto Costa Rica, donde también se puede suscribir y seguirnos en nuestras redes sociales como Gran Tortón Costa Rica. Estamos en Facebook, estamos en Twitter y también en Instagram y LinkedIn. Recuerden que también está nuestro podcast como Café Gran Tortón en Spotify y en Google Podcast, donde nos pueden encontrar, y ahí tenemos toda la información de diversos temas, 18 capítulos ya publicados que se puede repasar hasta el día de hoy. De parte de Gran Tortón Costa Rica, que tengan un bonito día.